Hola y bienvenidos al estudio de Alternos La. Hoy estamos muy orgullosos, muy contentos de que vamos a comenzar un nuevo programa para Alternos que se llama Periodistas, donde vamos a poner un foco sobre el periodismo en Venezuela en tiempos de censura. Y hoy comenzamos con un periodista que es emblemático, que es reconocido en Venezuela, que ha sido censurado y que es una referencia para el periodismo venezolano como lo es Alonso Moleiro. Así que comencemos. La fuente política en Venezuela es una de las más complejas para cubrir. Sin embargo, Alonso Moleiro lo ejerce a pesar de todos los obstáculos y lo hace en radio, en televisión, en prensa y en medios digitales también. Actualmente trabaja para Tal Cual y colabora para El País de España, además de muchos otros medios. Bueno, muchas gracias por estar aquí en Periodistas. Es un placer tenerte. Encantado, Oscar. Encantado de estar en tu programa. Yo quería empezar por preguntarte, porque tú tienes una experiencia que va mucho más allá de estos últimos 20 años, o poco más allá de estos 20 años. ¿Cómo ha sido no solo el cambio del periodismo en todo este transcurso del país que hemos vivido, sino también la censura? ¿Cómo se ha manifestado? Bueno, claro, tampoco es que son tantos años. Es decir, sí, yo me gradué en el año 93-4, hace unos 25 años. No hace 65 años, pero que cuando estudiaba el presidente era Carlos Andrés Pérez, cuando salía a trabajar asumió Caldera, es decir, viví la Venezuela anterior a Chávez. Por supuesto que se ha producido un cambio además que tiene que ver con el ingreso de la era de la digitalización, las redes, los teléfonos inteligentes, que han producido una auténtica revolución en este tema, pero era un país... Bueno, muy distinto. Algunas zonas de él se conservan, pero un país acostumbrado por lo menos a exigir cuentas a la Contraloría, que el periodismo investigara las cosas. No se producían demasiadas sanciones judiciales, pero sí había una sanción moral, pues los medios tenían plenas libertades. Siempre se pueden hablar de excepciones, de situaciones enojosas en la comunicación pública en la Venezuela de la democracia, que es la Venezuela, por cierto, del siglo XX, el comienzo. Es un auténtico parteaguas, siglo XX, siglo XXI. O sea, el siglo XXI en Venezuela saltó, pero para atrás, al siglo XIX. Y pues había una opinión pública que no solo era exigente, sino que se sentía, digamos, dueña de la situación. Y en esta Venezuela no es posible que los corruptos vayan, o que los señalados pues vayan a una interpelación a rendir cuentas y asuman su responsabilidad ante el país. No hay tribunales para eso. En aquella época, bueno, los nombres aparecían y los tipos se tenían que defender y el examen, el peso del poder legislativo no se discutía, era muy amplio, pues era un poder con muchas prerrogativas más allá de lo que quisiera hacer el presidente de la República. Claro, no solo eso, sino que ahora es muy difícil que la fuente declare la fuente del poder, Totalmente. La fuente del gobierno. ¿Cómo ha sido eso? El cierre de las fuentes, hay fuentes que mutaron y se cerraron sobre sí mismas. Miraflores, que era una fuente muy común, se acabó. Bueno, salvo para los chavistas, pero para nada, eso no es periodismo, pues hacer gacetillas y eso. La fuente militar también se volvió muy hermética. La fuente legislativa ha tenido altas y bajas, en este momento está bien, pero el legislativo no puede producir leyes, porque aquí hubo un golpe para inhibirlo. El Poder Judicial, el resto de las fuentes están en las calles, pero también enfrentas la posibilidad de que seas agredido por tu trabajo, por hacer las cosas en la calle, si elementos del gobierno te ven en una circunstancia. Claro que puede no pasar, pero puede pasar. Y el asunto es la impunidad, pues antes esas cosas eran la excepción, desde el 2000 para acá forman parte del folclore político del país. ¿Ha cambiado un poco desde la época de Chávez ahora a esta nueva época que estamos viviendo? Bueno, claro. A Chávez le tocó la primera etapa del proceso y durante un buen rato convivió con los valores llamados por ellos burgueses, los valores liberales del régimen anterior. Entonces, durante un tiempo él fue muy permisivo y lo que hizo fue sobrecalentar el debate con sus reflexiones y su polémica, y
cuando se producían estos caos de opinión, lo que él solía decir es, bueno, pero aquí está el debate, ¿dónde está la dictadura si ustedes están debatiendo? Esa situación fue engañosa y duró un rato, maduró ha resultado ser la concreción del proyecto chavista, de lo que Chávez dejó dispuesto que había que hacer, que es la compra de medios con capitales chavistas, la toma de medios, la toma de canales de cableras, sacarlas del aire, la total disolución del espectro radioeléctrico en lo que es en materia informativa, no total, pero sí bien importante, es poco lo que se puede decir, se pueden todavía decir cosas, pero casi toda la radiodifusión lo que hizo fue migrar para poner música. ¿Qué opinas tú de la cualidad, de la calidad del periodista hoy en día en Venezuela, de los que están surgiendo? Oh, bueno, yo creo, parece mentira, ¿no? Un momento en el cual los medios quedaron desmantelados, hay que ver la cantidad de colegas que uno ha visto partir del país en estos años, historias de agresiones, historias de judicialización, ahí está el caso de Luis Carlos Díaz. A pesar de los pesares, el Nacional fue una institución donde fue mi segunda universidad, pero donde yo me formé como reportero, como columnista, o el Universal, que tenía 100 años en las mismas manos, o la cadena Capriles, fueron compradas y bueno, o están muy lastimadas. Sin embargo, hay una red de periodistas que pudo agarrarse, digamos, del barco digital para poner propuestas, algunas multimedia muy interesantes, muy actualizadas, muy con estos tiempos, donde se están haciendo tremendos trabajos. Hay una red de periodistas de investigación pequeña pero consistente que ha logrado premios internacionales que antes no existía. Hay periodistas importantes en la diáspora haciendo cosas, hay reporteros de televisión que se tuvieron que ir del país pero están arriba de la noticia, informan. Hay muchísimos buenos periodistas venezolanos, los conozco en agencias internacionales en Caracas haciendo tremendo trabajo. Hay periodistas. Yo siento que el periodismo siempre le hace falta cuestionarse un poco, creo que hay que leer libros, hay que hay que expandir la visión de los procesos, no ser tan mandadero, pues el asunto no es solo él manda a decir, sino también él dice, ¿entiendes? Es decir, pero es un debate global que habrá que dar en algún momento. Yo más bien me parece una gran ironía y me alegra ver que a pesar de lo doloroso que ha sido el combate con el chavismo y de las bajas, ¿no? Que son pérdidas institucionales. O sea, el Universal tenía en manos de la misma gente, siendo el Universal que conocimos, más de 100 años. O sea, ¿qué tiene en Venezuela más de 100 años? Eso es lo que es una institución, un aprendizaje acumulado. Y hablando de esas bajas, el año pasado, en 2018, se censuró tu programa Gente de Palabra. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué censuran ese programa? ¿Y cómo ha sido todo el transcurso de eso hasta ahora con tu trabajo? Bueno, yo te diría que pasé todo el año pasado pensando que una cosa como esa podía ocurrir y asumí el riesgo. Dije, bueno, si va a ocurrir que ocurra, yo no voy a inventar, pero yo no voy a dejar de decir lo que tengo en mis narices. Pues a mí no me van a tratar como si yo tuviera 12 años, yo tengo 48. Y estando muy emposado el debate de aquel momento, de octubre del año pasado, en torno a qué hacer, Capriles, en una entrevista que le estábamos haciendo, dice que hay que salir a defender la Constitución y que si había un rumor de que el chavismo podía lanzar una nueva Constitución con la Constituyente y que si ese era el reto, había que llamar a la gente a votar. Ya el voto había entrado en una crisis, el voto como herramienta en esta coyuntura después de lo que pasó en mayo. Y yo le dije entonces, pero bueno, en vez de plantear eso, ¿por qué la oposición no plantea repetir las elecciones presidenciales? O sea, ¿por qué vamos a perder sentido común? ¿Por qué no pedimos unas elecciones normales y no esa piratería que nos lanzaron, mal hecha? Una piratería, eso no es una elección. Lo que pasó en Venezuela es demasiado delicado. Era una elección hecha para que la oposición no ganara. Entonces, bueno, yo se lo digo, le digo, vamos a repetir esas elecciones, no deberíamos hacer unas elecciones decentes, normales. Y él contestó y bueno, a los tantos días vino un exhorto, es un llamado de atención que hace Conatel, y luego le enviaron una comunicación a la radio en la cual le dicen que, bueno, ordenan mi salida del aire y la del programa, pues, de Steno. La radio acata, no pasó más nada, afortunadamente, quedamos fuera del aire, yo hice un pronunciamiento en las redes, metabolicé y me sentí muy acompañado, y siempre lo agradezco, creo que la solidaridad fue muy amplia y bueno, estoy trabajando en otros temas, estoy en la corresponsalía del país en Caracas, estoy trabajando en Tal Cual, estoy escribiendo.
Y estoy en la radio esperando una circunstancia distinta, pues, pero fue una experiencia, es toda una experiencia esto, o sea, que te diga, mira, está fuera del aire a partir de este momento. Y además por un debate que hoy está siendo reivindicado no solo por la opinión pública, sino por más de 60 países que están pidiendo nuevas elecciones. Exactamente, fíjate. Sí. En base a eso, ¿cuál crees tú que es el reto del periodista actualmente en Venezuela? Bueno, mira, yo creo dos cosas. En primer lugar, creo que el periodista tiene que informar, tiene que tener compromiso con lo colectivo, que hay que hacerle un seguimiento muy minucioso de lo que ocurre, que hay que ser exigente y controlador tanto con las fuerzas de Maduro como con las opositoras, pero también creo que es importante que el periodista entienda que no es un actor inocente, que forma parte del debate público informativo, que está metida en el lienzo, así como hay militares y hay funcionarios y jueces y hay políticos, hay unos periodistas también que son parte de lo que está pasando en Venezuela y que tienen un papel que jugar y que ese papel debe ser comprender también tu rol como defensor de las libertades públicas, del derecho, del Estado de Derecho, del derecho a estar informado y de la democracia. Es decir, lo único que un tolerante no debe tolerar es que la intolerancia se ponga de moda. Es decir, el periodista tiene que tener una actitud, y por eso es que yo creo que, bueno, es inevitable estar opuesto a Maduro. No es un asunto que uno escogió, pero lo que se está jugando en Venezuela es sencillamente su vida y su pertinencia como nación. O sea, es una nación a punto de convertirse en una nación inviable. El periodista no se trata de que tenga posturas a priorísticas. El periodista tiene que informar lo que pasa, a donde salte. Pero sí creo que también entender que pues, el objetivo de todos es trascender esta situación, o sea, regresar a la libertad, que no estamos viviendo un sistema de libertad y que no debemos ni acostumbrarnos ni reconciliarnos con una situación así. Claro. ¿Y el rol a futuro del periodista? Bueno, dependerá de lo que pase en Venezuela. Yo creo que el periodismo tiene mucho que hacer en Venezuela y formar parte de la reconstrucción de Venezuela es lo que a la mayoría de los periodistas le interesa y estoy seguro, porque ahora lo he visto en esta semana, que muchos estarían dispuestos a volver ya si el país cambia, si regresa el futuro al país. No creo tampoco que se trate a veces hay una apreciación que aparentemente es muy profunda, pero que a mí me parece un poco simplona, esta de que nosotros estamos en la oposición para oponernos a todo lo que el gobierno diga y tal y tal. Bueno, depende. Yo creo que tú tienes que tener un ejercicio contralor y que se informe sobre el procedimiento de las obras y no debes dejar de decir las cosas para inhibir determinada circunstancia política y tienes que tratar de tener una postura crítica, pero también una postura comprensiva de lo que va a venir, pues no es cierto que el asunto, o sea, los periodistas se pierden, a veces se ponen estrellas, entonces creen que se ponen como los caricaturistas, ¿entiendes? Yo creo que eso es que no hay que tener conciencia exacta del momento que vivimos, pues, y jugar un papel constructivo, que nunca debe ser cómplice. Yo más bien, es decir, a veces pienso, por ejemplo, el periodismo que se hacía en los años 90, y digo, bueno, fue muy importante y mucho de lo que vivimos de bueno en esa época es rescatable, tiene que ver con la opinión pública. Y hubo grandes ejemplos de buen periodismo en el Observador Venezolano, en el Diario de Caracas, medios que ya no existen, Economía Hoy, se hicieron cosas buenas de verdad. Y se hicieron campañas que lograron cosas, pues en temas judiciales. Pero también se abusó pues un poco de la denuncia, hubo cierta cosa espectacular, hubo eso que en otros países es normal y que a nosotros se nos olvidó, que son los shows de noticias. A mí nunca me ha caído muy bien esa manera de presentar la información como medio espectáculo. Bueno, creo que se abusó un poco de eso y terminamos sin darnos cuenta pues haciéndole la cama a Hugo Chávez, que llegó. Yo creo que tiene que haber un ejercicio responsable, ese será el debate que se aproxime pues. Sí, creo que hemos aprendido eso también. Aprender, exacto. No puedes ser cómplice, tampoco te puedes poner... O sea, tienes que jugar un rol políticamente consciente. Sí. Bueno, ojalá así sea. Muchas gracias por acompañarnos y será hasta una próxima oportunidad.